Muy buenas tardes, mi nombre es Nicolás Sánchez Acevedo y junto a Camila Sever Zúñiga, Francisco Frit y Fernando Maturana vamos a presentar el trabajo explorando las emociones de un profesor de matemáticas en formación, el contexto de una práctica docente en Chile para el quinto Congreso Internacional de Matemática Educativa, organizado por el Instituto Politécnico Nacional. La ruta de la presentación: introducción, marco de referencia, metodología, resultados, discusión y proyecciones, y parte de la bibliografía utilizada. La investigación sobre las emociones, junto con otro tipo de factores, es un factor que incide en el proceso de enseñanza-aprendizaje de manera elocuente. Diversos resultados en niveles educativos como primaria, secundaria y superior han dado cuenta, ¿cierto?, de la importancia que tiene y la influencia que tienen las emociones o los aspectos emocionales en el aprendizaje de los estudiantes y en el proceso de enseñanza. En el caso de los profesores de educación básica se han encontrado investigaciones con resultados de emociones negativas, ¿cierto?, debido particularmente a la formación generalista y no específica en matemáticas. Cabe destacar que los profesores de educación básica, donde se imparte en pedagogía, son carreras que tienen una formación de carácter, digamos, múltiple, es decir, los profesores de educación básica aprenden diversos contenidos de manera en general, no centrando en su profundización. También estas emociones negativas manifestadas han sido debido a la transición que tienen estos profesores en su proceso de formación desde la educación básica a la media. En el contexto de la educación secundaria, ¿cierto?, se han encontrado evidencias, ¿cierto?, de emociones positivas, las cuales han estado apoyadas por la actitud de los estudiantes en clase, y en otros casos algunas presencias de emociones negativas particularmente asociadas a las dificultades que presentan los estudiantes en el aprendizaje y lo que repercute emocionalmente en la práctica del profesor. Para Keller, Frenzel, Gatz, Speckrum y Hensley, las emociones son parte del proceso de enseñanza y pueden afectar el rendimiento de los estudiantes. El centro de las investigaciones ha estado focalizado en estudiantes del nivel superior, secundario, profesores de matemática en ejercicio o de educación primaria que imparten clases de matemáticas. Sí ha sido poco el trabajo en profesores de formación, aun cuando lo hay, ha sido escaso, y más aún ha sido escaso en un contexto de prácticas docentes de profesores en formación. En este contexto, ¿cierto?, nos hemos propuesto como pregunta de investigación cuáles son las emociones y las situaciones desencadenantes que experimenta un profesor de matemáticas en formación que cursa la asignatura de práctica intermedia 1 en una universidad chilena. El objetivo es explorar las emociones y las situaciones desencadenantes que experimenta un profesor de matemáticas en formación que cursa la asignatura de práctica intermedia 1 en una universidad chilena. Estas preguntas surgen al alero de un curso que en el contexto chileno se llama Práctica Intermedia 1, y las discusiones iniciales de este curso llevaron a plantearnos la posibilidad de poder indagar en las emociones que tiene un profesor cuando hace permanencias en los colegios. Acá en Chile, las prácticas intermedias son cursos teórico-prácticos que tienen por finalidad que el estudiante haga una inmersión o permanencias en escuelas en niveles educativos específicos por un tiempo determinado. En el caso de la práctica, de este contexto de práctica intermedia 1, es una permanencia que se hace durante todo un semestre, y justamente la revisión de literatura y de investigación no nos aportó evidencia de trabajos en esta área en cursos específicos de práctica intermedia, es decir, como el profesor, estando situado desde un punto de vista de observador no participante, conociendo el fenómeno de aula. El marco teórico es el marco propuesto por Orton y Clark y Collins en el año 88, que permite centrar la atención en los aspectos teóricos de la valoración y propone además, ¿cierto?, una
una lista de situaciones desencadenantes que llevan a cabo que se produzcan estas emociones. Los tipos de emociones que se proponen son tres. Una están en relación a la reacción ante los acontecimientos, la segunda reacción ante los agentes y la tercera ante la reacción ante los objetos. El marco teórico referencial, el que aparece ahí, están los tres tipos de clases de emociones, reacción ante los acontecimientos, agentes y objetos, y acá está una mezcla, digamos, una convergencia entre las tres. En el caso, por ejemplo, de una emoción que sea de felicidad, está situada en un tipo de contento por un acontecimiento deseable por alguna otra persona, la que está en el grupo de vicisitudes de los otros. Satisfacción, por ejemplo, la emoción de satisfacción está situada en el tipo contento por la confirmación de la previsión de un acontecimiento deseable, es decir, yo preveo que puede pasar algo, ese acontecimiento pasa, lo cual me pone contento, que me da una emoción de satisfacción. La metodología que usamos en este trabajo es un enfoque cualitativo, particularmente porque encontramos en un estudiante de seudónimo Mario un interés particular, ¿cierto?, en el tema de las emociones, aspecto que tal vez no se vio tan fuerte en el otro grupo de estudiantes. Mario es un estudiante para profesor de pedagogía en matemática y estadística de una universidad chilena. Entró a la universidad en el año 2017 y cursa su sexto semestre. Esta es su cuarta práctica. Las dos primeras que se cursan el primer año son prácticas iniciales, donde pueden estar en cualquier escuela, en cualquier nivel educativo, y la práctica intermedia 1 ya tiene por foco estar inmerso en un contexto de clase de matemática, particularmente con foco en séptimo y octavo básico, que son estudiantes entre 12 y 13 años, 12 y 14 años. El objetivo de este curso Práctica Intermedia 1 es observar el fenómeno de aula, la interacción, analizar componentes curriculares, normativos tanto del Ministerio de Educación y llevarlos a cabo al aula. Tiene dos componentes este curso, uno teórico y uno práctico. El teórico es el que se trabaja en la universidad por medio de una planificación que guía el curso y que está orientado en analizar la visión, la misión de la institución, normativas del curso, rendimiento académico, formas de aprendizaje, de enseñanza y todo eso. Y el práctico es la estancia en la escuela, donde particularmente su rol es observador no participante y el foco es tomar notas de campo para ser analizadas en la parte teórica de la universidad. La obtención de datos se llevó a cabo por medio de protocolos de autoinforme y entrevistas individuales para complementar la información, específicamente cuando no quedaba claro las situaciones desencadenantes que motivaban las emociones del profesor. El protocolo de autoinforme es el que aparece ahí. Las 7 preguntas están en relación a poder recoger información sobre emociones positivas, emociones negativas y situaciones que desencadenan ambos tipos de emociones. El análisis de datos se llevó a cabo de acuerdo a la definición de emoción y tipo de datos obtenido, que está en la transcripción de los autoinformes, y la codificación se hace de acuerdo al tipo de emoción y a la clase que propone la tipología OCC. ¿Cómo se identifican las emociones? Las emociones se identifican de acuerdo a dos características que se definen. La emoción se define con una cursiva, la transcripción, el extracto de la transcripción que denota emoción, sea positiva o negativa, la denotamos con una cursiva, y la situación que desencadena dicha emoción la destacamos con negrita. Cabe destacar, y es importante tener en cuenta, que la revisión de literatura ha dado cuenta de trabajos sobre emociones de profesores de matemáticas que hacen clases en curso. Por lo tanto, las emociones que se evidencian en estos trabajos están en relación directa con la interacción que tiene el profesor con los estudiantes, su forma de enseñar, sus emociones negativas en relación a que tal vez un estudiante no entiende porque hay cosas que de él pueden ser mejores, o tal vez emociones positivas por la relación que tiene este profesor con los estudiantes. En el caso de esta investigación, la emoción se entiende como la emoción que manifiesta Mario desde el punto de vista de un observador externo que no participa en la clase y no tiene interacción con los estudiantes. En este caso, las emociones están relacionadas
que el profesor pueda sentir emociones positivas porque él ve que los estudiantes aprenden dependiendo de la forma de enseñanza que tiene el profesor, o puede manifestar una emoción negativa, tal vez porque el profesor puede ser muy normativo, muy riguroso, pero no en relación a lo que él hace con los estudiantes. En algunos casos sí hay emociones positivas y negativas centradas en su relación, que a veces están en el aula cuando sí él tiene la posibilidad de intervenir. Es importante considerar que el objetivo de la práctica es observación, pero si el profesor de aula, el profesor guía del estudiante, permite que el estudiante en práctica ayude a los estudiantes o pueda hacer una intervención, ya esto denota un tipo de emoción en relación directa con el estudiante sin ser el profesor a cargo del curso. Los resultados obtenidos son los que les comenté acá. No excluye la posibilidad de aportar en el proceso a los estudiantes. El objetivo de la práctica es observación y no tiene relación con la interacción que el profesor pueda tener directamente con los estudiantes. Se identificaron 10 tipos distintos de emociones de Mario, nuestro estudiante sujeto de investigación, en su permanencia en la escuela de acuerdo a la teoría OCC. 5 de ellas son positivas y 5 son negativas, pero la mayor cantidad de emociones encontradas son emociones de tipo positiva. Acá mostramos una tabla de los tipos de emociones que se encontraron: desagrado, congoja, reproche, decepción, compasión. En el caso de la decepción, la frecuencia fueron 2 emociones que manifestaron, que dieron cuenta de este tipo de emoción de decepción, las cuales tienen por situación desencadenante que el profesor en formación no implementa lo que tenía preparado. Es decir, hubo una ocasión en que el profesor Mario se le dio la opción de poder trabajar una clase, pero no pudo implementarla por una situación particular que hubo en el colegio, lo cual le produjo decepción en términos emotivos. La congoja, hay una emoción relacionada con la congoja, y es la que él observa que el profesor a cargo del curso recrimina a un estudiante, que es la situación que desencadena la congoja del estudiante en formación. En el caso de las emociones positivas, están aprecio, admiración, feliz por, orgullo, gratitud, júbilo, las cuales la que se muestra con mayor frecuencia es la de aprecio, admiración, y las situaciones desencadenantes en general son porque los estudiantes entienden, los estudiantes lo encuentran simpático en las relaciones que por ejemplo tienen en el patio, los estudiantes muestran afecto, los estudiantes son capaces de razonar por sí mismos. En el caso de la gratitud, hay 2 situaciones de gratitud donde los estudiantes pueden generar un cambio en lo que él ve y el futuro profesor reflexiona con los estudiantes. Conclusiones y proyecciones. Bueno, la formación de profesores en Chile incluye en todas las universidades formadoras cursos de prácticas iniciales, intermedias y profesionales, y el perfil de estas prácticas va a depender de la institución. Algunas hacen permanencia, algunas no hacen prácticas todos los semestres, sino que hacen semestres por medio, pero eso depende de la institución. En el caso de la universidad en la que nosotros trabajamos, se hace práctica todos los semestres. Son 2 iniciales, son 4 intermedias y 4 finales o profesionales, que varían el tiempo de permanencia en el colegio. Las emociones positivas o las situaciones desencadenantes desde las emociones positivas particularmente están relacionadas con lo que el profesor Mario observa de los estudiantes en interacción con el profesor jefe del curso que hace clase. En el caso de las emociones negativas, la mayor cantidad de situaciones desencadenantes de emociones negativas están relacionadas con aspectos administrativos, normativos del colegio. A él le complica, o nos contaba que le complicaba mucho el hecho de que de este tema tan riguroso de la normativa él lo calificaba como algo militar. La forma en que los inspectores entraban a la sala de clase, a veces sin pedir permiso, cuando se estaba haciendo clase, interrumpía, habían disrupciones, que no tienen que ver más que todo con lo que él observa desde la interacción profesor-estudiante, sino con aspectos de reglas que él puede desconocer dado el tiempo que él lleva en formación, que son 5 o 6 semestres aproximadamente, y no ha tenido la oportunidad de estar en una jornada completa asumiendo roles que de momento él no conoce. La exploración de las emociones negativas nos permite comprender la forma en que éstas se van delineando, ¿cierto? Y permite de alguna manera, como profesor de curso de práctica, en el caso de nosotros como investigadores, ¿cierto?, poder organizar o reorganizar
o redelinear los cursos, los objetivos que están en estos cursos de práctica desde el punto de vista de las emociones, considerarlas, trabajarlas, abordarlas, de tal manera que el estudiante pueda ir visualizando desde un punto de vista más, de manera de poder conducir este tipo emocional en los futuros profesores desde el punto de vista de las, ¿cómo se le llama hoy en día?, de las habilidades blandas. Además, nos permite en trabajos futuros poder establecer temáticas de trabajo según Brown y Clark relacionadas con las emociones, ¿cierto? Donde se pueden concentrar o poder trabajar diagramas o perfiles emocionales según lo que propone García en el año 2018, perfiles emocionales de futuros profesores, ¿cierto? Y por donde más o menos podría ir su trabajo, su pensamiento, su visión en términos emotivos. Esto obviamente nos aporta información en términos de carrera, de gestor de estos cursos, para poder ir redefiniendo, ¿cierto?, y adecuando estos cursos de práctica que tienen una componente práctica y teórica, valga la redundancia, desde un punto de vista más avanzado. Bueno, eso sería el trabajo, parte de la bibliografía. Espero que haya sido del agrado. Cualquier pregunta o consulta en el foro estaremos atentos a responderla. Muchas gracias por el tiempo.